Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más? Buenas Buenas noches, noches. profe. Hola, hola. Eh, listo, profe, está grabando. Ya puede compartir también pantalla. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Primero que todo, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de lectura crítica. Vamos a hablar un poquitico sobre, bueno, vamos a hacer un recorderis, vamos a recoger aspectos muy importantes que aplicamos tanto a las preguntas como a la lectura que realizamos. Digamos que a lo largo de estas últimas dos clases tuvimos la oportunidad de leer diversos textos y en ellos rastrear las distintas maneras en que el autor particularmente desarrolla su tema y su intención principal. Debido a que, aunque se había hablado y se había manifestado, lo importante en este examen de lectura crítica es que nosotros como lectores reconozcamos lo que el otro busca transmitir y la manera en que lo hace. Habíamos afirmado en previas clases y desde la primera se había llegado al hecho de que nosotros acá vamos a reconocer dos aspectos: intención y estrategia comunicativa en los textos. Este trabajito ya lo hemos venido haciendo a lo largo de estas últimas clases después del lapso que no nos vimos. Reconocer la intención y la estrategia en los textos, porque aunque sean solo dos aspectos, intención y estrategia, ya vemos que difiere, es muy, digamos, hasta cierto punto es muy particular en cada texto su intención y estrategia, y de ese reconocimiento es que yo termino realizando afirmaciones objetivas o analíticas del texto que estoy entendiendo, y que eso es lo que yo muestro allá, ¿cierto? En ese examen, dado que lo principal es reconocer intención y estrategia, pues entonces aquí estamos practicando en esas intenciones y en esas estrategias. Eh, Adicional a eso, habíamos hablado de dos elementos muy importantes en la lectura de un texto. La inferencia, bueno, un elemento muy, muy importante en la lectura de los textos y particularmente en este examen, y es nuestra capacidad de inferir. En otras palabras, es esa competencia más evaluada en este examen. La capacidad que nosotros tenemos de inferir, extraer o concluir ideas que surgen de lo que el autor propone en su texto y que nosotros como lectores reconocemos. Eh, Debido a que la inferencia es fundamental para cualquier aspecto que leamos, cualquier texto que leamos, pues entonces vamos a trabajar el día de hoy sobre ello. ¿Listo? Teniendo en cuenta además que esta capacidad inferencial no solo la hacemos para la lectura, sino también para las respuestas. Me habían dicho pues que esta clase se enfatizara en el asunto de las respuestas, las preguntas y las respuestas. Entonces vamos a hablar sobre eso, ya que hemos venido hablando de los textos y de intenciones y estrategias en la particularidad de cada texto, y que ese es nuestro ejercicio como tal en todo este trabajo, es reconocerlo. Esta clase se va a centrar entonces en esas preguntas y en esta palabra clave, inferencia, que resulta ser la capacidad que más desempeñamos acá y que refleja una lectura crítica acertada, adecuada. En ese sentido, vamos a hablar un poquitico, como les venía diciendo, de las inferencias en las respuestas. ¿Listo? En las preguntas, respuestas o preguntas enunciadas que nosotros realizamos, o en otras palabras, las tareas. Esta clase se va a centrar en las tareas y después continuamos con la sesión de los signos de puntuación que nos falta pues por terminar en cuanto a texto. ¿Listo? Así las cosas, entonces. Bueno, a ver. Bueno, entonces aquí tenemos varios textos. Ahí a ustedes pues ya se les envió, son dos documentos, ¿listo? Un texto que se llama Taller de Inducción y otro
que se llama Taller Intenciones. Vamos a empezar con este de inducción. Eh, para no extendernos tanto, bueno, bueno. Hagamos un ejercicio acá. No, sí, hagamos este ejercicio entonces entre todos, solamente con esta caricatura. ¿Listo? Vamos a analizar. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la inferencia? ¿O qué es, en qué consiste inferir? El acto de inferir. Inferir, en otras palabras, es extraer conclusiones de lo leído. ¿Listo? Es extraer conclusiones de lo leído. Nosotros como lectores, nosotros ya vimos que en todo texto se compone de partes. Estas partes son las que ayudan a construir el sentido. Partes como palabras, como signos de puntuación, por ejemplo, en este caso de este texto discontinuo, como expresiones que ayudan a construir sentido. Estas son las que tal vez podemos reconocer, digámoslo acá en nuestra clase, como pistas. Son pistas o herramientas que el autor utiliza en su texto para ofrecerle un sentido, para ofrecerle una intención, o más bien para construir una intención y ofrecerle el sentido que quiere el autor resaltar o el autor llegar. Estas pistas son las que permiten realizar una inferencia adecuada o una conclusión adecuada de acuerdo a cualquier texto. Imagínense ustedes, señores lectores, que las inferencias y las inferencias adecuadas, en otras palabras, es de lo que resulta, es lo que resulta ser de, de nuestro análisis. En otras palabras, la inferencia, que es una conclusión que se extrae del texto, es una idea que surge de lo entendido. Esta idea nosotros la evocamos en una oración completa. Y esto es lo que nosotros reflejamos en esas preguntas enunciado, de acuerdo a lo entendido en el texto. Un ejercicio entonces, nosotros estábamos diciendo, aquí vamos a leer texto. ¿Listo? Decíamos algo muy importante. Es importante reconocer en el texto la intención, o en otras palabras, lo que quiere hacer o realizar el autor. Aquí hay dos elementos importantes, el autor y el lector. Entonces, ¿qué quiere realizar el autor? El autor de esta caricatura, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo esta caricatura? ¿Quién hizo a Mafalda? ¿Quién creó a Mafalda? Mafalda es ese personaje que está ahí en el último recuadro. Imagínense que, ¿te escucho? ¿Quién hizo a Mafalda? Pilas porque este tipo de texto, la caricatura o las historietas, aparecen bastante en el examen. Y Mafalda es uno de los temas, o más bien uno de los tipos de texto que más aparece ahí. Esto es del autor Quino. Quino es un autor, mm, es un caricaturista, fue un caricaturista muy crítico que precisamente por medio de Mafalda planteó bastantes críticas al entorno en el que se encontraba. Él habitaba a los años 60 de Argentina, en donde hubo bastantes dictaduras y hubo, bueno, toda esta guerra en el continente en la que se desató bastantes dictaduras de ultraderecha en América Latina, 60, 70, sobre todo, en 70. Entonces, él con sus caricaturas presenta críticas al entorno y vean ustedes que presenta mucha crítica a las instituciones, a todo tipo de institución, entre ellas la policial.
¿Por qué aparece en el examen tanto? Pues muy sencillo, porque establece críticas que probablemente a ustedes no les guste o probablemente con las que ustedes estén en desacuerdo, y válido es, por supuesto, pero como a nosotros nos preguntan qué es lo que quiere transmitir el texto, muchas veces nos quedamos es con la idea de que eso no es de pronto oportuno, ese tipo de mensaje, entonces lo que hacemos es desestimar y por ende generar una mala lectura. Entonces, pilas, porque Mafalda, como crítica a la sociedad y como crítica a muchos aspectos que nosotros creemos, consideramos, y estos textos que vamos a ver en la clase de hoy, pues bueno, los iniciales tratarán de ello, de cómo algunas ideas contraponen lo que nosotros creemos, y aún así nosotros vamos a estar en capacidad de entender lo que el otro transmite. Este autor, Quino, creador de Mafalda y de muchas otras caricaturas, les cuento esta vaina. Quino tiene un libro gigante, no más de Mafalda, es esto, miren a Mafalda. Este libro solo es de caricaturas de Mafalda. Entonces, imagínense ustedes todo el material que tienen para escoger y hacerles nomás 3 preguntas de esto. Y estas resultan ser las más corchadoras, digámoslo así. Entonces, Quino se llama él. Autor. Decíamos acá, ¿qué quiere realizar el autor? La intención es lo que quiere realizar el autor. Para poder llegar a esta respuesta, para poder responder a ¿y qué quiere hacer Quino con su caricatura? Es indispensable. Esta es la pregunta que vamos a responder. ¿Qué quiere hacer Quino, el autor, con su caricatura? Es indispensable entonces, ¿qué? Pues mirar las partes del texto, lo que lo compone, y en esa medida poder articular y reconocer la idea central. Aquí vamos a trabajar entonces en la intención de este texto, intentando reconocer el tema del texto. ¿Listo? Primer recuadro. Miren ustedes, este es un texto discontinuo, es una historieta, bueno, tiene continuidad por supuesto, pero cada recuadro tiene una discontinuidad o en otras palabras, figuras, imágenes, bueno, también letras que configuran un sentido, pero no continuamente como lo vemos en párrafos y oraciones, sino son imágenes aquí las que se pueden leer en distinto orden. Primer recuadro, el recuadro izquierdo. Está el niño acostado, voy a describir y voy a leer lo que está aquí. Está el niño acostado pensando. ¿Qué es lo que me hace entender que está pensando? ¿Qué pista? Que le da miedo prestar servicio militar. Esa es la idea que está pensando. Lo que lo hace pensar es este signo, ¿cierto? Que está en una nubecita. Entonces, o estos circulitos que están acá indican que él estás pensando, no hablando. La verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. Esto es lo que, bueno, sobre lo que está hablando, pensando el niño. Miren la expresión acá. ¿Cómo se puede denominar esta expresión del niño que sigue pensando? Y esto es lo que piensa. ¿Cómo se puede denominar ese sentimiento de la expresión de los ojos del niño? ¿Miedo? Miedo. Muy bien. Entonces el niño estaba pensando y ahora se imagina en una situación que le causa miedo, una situación de estas. Y que entonces esté una persona en un rango, bueno, ya vemos acá, te mandaría al calabozo por inútil. Ah, es un sargento. El sargento entonces le habla fuertemente, gritándolo. Ya vemos aquí su expresión que indica grito. Es decir, esto que estoy señalando son las pistas que permiten construir lo que llamamos a dar respuesta. Entonces está el niño con miedo de verse en esta situación en que el sargento le esté gritando que lo van a castigar por inútil. ¿Cuál es la reacción del niño en el sueño? ¿Qué significan esas líneas alrededor del niño? Temblando de miedo. Está temblando del miedo. Entonces, bien, señales que ayudan a construir sentido. Está temblando del miedo. Bien, ahora, ¿cuáles son? Miren que estamos aquí, esto es un texto continuo, perdón, un texto narrativo, es una historia que está contando en varios escenarios. Vamos al tercer escenario. Entonces, del miedo, ¿a qué expresión pasó?
¿Cómo se Se puede? mira como un superhéroe que lo va a defender a él. ¿Y cuál es la expresión de los ojos? Díganme cómo se puede denominar esa expresión de los ojos del niño abajo. Mire, yo ya lo señalé en verde. Ya no es de miedo. Como de satisfacción. Abajo, miren, estos ojos son de satisfacción. Sorpresa, como Sorprendido. Sorpresa. sorprendido. Muy bien. Ya se dan cuenta porque el lenguaje, perdón, porque los textos discontinuos también son importantes en este examen. Y es porque nosotros no solo nos comunicamos con palabras, nuestras expresiones son el 90% de la comunicación. Entonces aquí estamos leyendo también estos otros aspectos que hacen parte de ello para poder entender acá. Entonces vemos que en este cuarto escenario el niño ya está sorprendido. Ahora sí, vemos que llega su héroe, ¿cierto? Y le dice al sargento, detiene al sargento en su intención de seguir gritando a este niño. Le conviene no hacerlo, sargento. Miren, aquí esta voz sale de este héroe. Aquí vemos pues que este héroe, bueno, vemos que lo detiene, que está hablando, ya no son las dos, así como el grito de sargento, ya no son las burbujitas de pensamiento, sino es el lenguaje, más bien, es este globo de diálogo en una caricatura o en una historieta. Y entonces ahí voltea el sargento y dice, cielos, el llanero solitario. Y aquí es donde ya vemos en el sueño del niño la expresión de alegría, de tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, pasa algo. Cuarto escenario que estamos leyendo en esta historieta. Mira, no, mira lo que dice Mafalda. A Mafalda no había aparecido, era el niño pensando en que le daba miedo, pensó en una situación y luego se sorprendió porque en sus sueños su héroe fue a defenderle. Dice ella, ¿oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? Y el niño le dice, no. ¿Cómo se puede denominar la expresión del niño? Alegre. No, ahí está como dudoso. Duda. Como, sí, aquí hay algo. O sea, miren la pregunta de Mafalda, miren que ella está enojada, le está diciendo seriamente mirándolo a los ojos. ¿Oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? ¿Qué son hurras? ¿Le burro no es un discurso? No, no es un Halagos. discurso, Como Urra halagos. Halagos. como hablando. como Como, halagos. Listo, pues se puede decir son halagos o más bien son expresiones de aliento a algo, por ejemplo, cuando estamos dando apoyo a un equipo de fútbol. Entonces el hurra, esto es el hurra, el dar ánimo. Entonces, ¿a quién se refiere ella? A él, al niño. Al niño, muy bien. Y se lo está insinuando con una pregunta, ¿cierto? ¿Ella sabe que fue el niño? No, no sabe, por algo le pregunto. no lo sabe porque dice anoche. Sí sabe. Mire que ¿por qué sabemos que sí sabe? Pista. ¿Por qué sabemos que Mafalda sí sabe que él fue el que Por la se cara puso de a dar enojo. la cara de Por enojo? la cara Se enojada puso a dar contra el niño. hurras. O sea, se puso a gritar. No, ¿oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? Entonces ella le está haciendo con una pregunta, pero es una pregunta retórica. O es una pregunta, digamos, como esas que se Sarcasmo. hacen directamente, pero para establecer reflexión en el oyente o para insinuarle algo precisamente. Ahí le está insinuando, te pusiste a gritar toda la noche y no dejaste descansar. ¿Y por qué gritó? ¿Por qué se puso a dar hurras? Cuando Por llegó el el llanero llanero solitario. Muy bien.
porque estaba dando apoyo a su héroe que lo estaba sacando de esa situación que él mismo estaba imaginando. Bueno, pues imagínense que esto es lo que muestra Quino en su historieta. Esta lectura fue una lectura literal en donde se exaltaron las partes más importantes del texto. Ahora, vamos a responder, ¿qué quiere hacer Quino con su caricatura? ¿Qué quiere hacer el autor? ¿Cuál es el tema? ¿El servicio militar? Muy ¿El servicio bien, militar? excelente. Listo. Este es el tema. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tema, es lo más importante del texto y eso no se reduce, no se extiende más de 3 palabras. El servicio militar, el tema del texto, el amor, el tema del texto, el odio, el tema del texto, la ciencia, ¿sí? Ahora, con respecto al tema central, ¿qué hace el autor? ¿Cuál es el propósito o la intención? ¿Cuál es el acto? Intención, verbo, me tienen que responder con un verbo. Quino, ¿qué hace con respecto al servicio militar? Tenemos varias opciones para pensar porque estas son las que nos permiten definir el tipo de texto. Entonces decíamos, hay textos que quieren reflexionar, hay textos que quieren informar, hay textos que quieren exponer y hay textos que quieren contar historias. ¿Qué quiere hacer? O algún otro verbo. ¿Ustedes qué ven acá con respecto al tema del servicio militar? Que es injusto, por lo que veo, porque después lo pueden encarcelar por inútil. Entonces, ¿eso qué viene a ser? ¿Una reflexión? Es que esto es como contar una historia o una situación que reflexiona sobre el servicio militar. Miren que esto está mezclando 2 tipos de texto, porque es un texto, los textos que cuentan historias son los textos narrativos. En los textos narrativos, sabemos que es narrativo, compañeros y compañeras, porque hay personajes. Aquí tenemos 2 personajes que participan en la historia, el niño y Mafalda, mientras que no son personajes el llanero solitario o el sargento, porque ellos pertenecen a la imaginación del niño, entonces no participan en esa historia real. Pero aún así, fíjense que un texto es narrativo porque participan personajes y en ello hay una interacción entre ellos. Entonces, este es un texto de carácter narrativo discontinuo, pero vemos que quiere reflexionar sobre el servicio militar, o sea, vemos aquí un acto subjetivo por parte de Quino. Él está mostrando, ¿por qué decimos que reflexionar? ¿Sobre qué reflexiona? Fíjese usted que podemos decir, aquí hay una reflexión con respecto a la percepción del niño, con respecto al servicio militar. ¿Cuál es la percepción del niño? De miedo. De miedo. Muy bien. De que los, Entonces, de que los tratan mal, de que allá lo que él analiza es que allá los gritan, etcétera. exactamente. Entonces aquí Kino cuenta una historia, o más bien, por medio de esta historia, lo que hace es reflexionar sobre el servicio militar y el miedo que puede generar en las personas. Mire, por ejemplo, en este caso, en un niño. ¿Ves? Entonces, así las cosas. El servicio militar es el tema y la intención es contar una historia para reflexionar sobre ese tema que ya mencionamos. Bueno, pues imagínense que esto que acabamos de hacer fue articular las pistas, cual detectives, para reconocer en lo fundamental del autor del texto, lo que quiere hacer, y por ende decir, este es un tipo de texto tal, y categorizarlo dentro de lo que nos pregunta este examen y hacernos buenos lectores. Entonces, bueno, lo que reconocimos es que la intención fundamental de Quino con estos 4 recuadros es contar una historia que reflexiona sobre el servicio militar, o sobre el miedo que genera el servicio militar, el servicio militar. Bien, esa es la intención principal. Ahora, fíjense una cosa. A continuación,
vamos a realizar unas inferencias o expresar ideas que surgen, de ese texto que acabamos de leer. Estas ideas, ¿cómo se llaman? Inferencias. Y en otras palabras, son las que sirven, o más bien las que yo puedo sacar del texto y que van a responder a preguntas en efecto que surgen de él. Dice, de la imagen se deduce que los dos niños. Entonces, con respecto a estos dos personajes, ¿qué podemos deducir? Miren que aquí está la clave. Se deduce, se infiere, se extrae. Son sinónimos de deducir, inferir. ¿Qué idea se saca de los dos niños? De la imagen se deduce que los dos niños se asustan con el militar, díganme ustedes. No, profe, no, no. Fíjense en las otras. ¿Será? Para mí es la B porque dice, de la imagen se deducen que los dos niños, primero, el que está soñando es el niño. Y lo que hace Mafalda es decirle que, que lo que... Que oíste al idiota que no sé a qué hora se puso a dar Que hacía hurras, sí. Digo que es como la D, son como vecinos. Son vecinos porque ella escuchó el otro. Ah, ¿será? Listo, entonces vamos a completar. También puede ser la D, sí. Ah, bueno, entonces ya vemos aquí que descartamos la A porque los dos niños no se asustan con el militar, solo fue uno en su imaginación. Sí. Miren, aquí ya estamos hablando de algo muy importante en las preguntas y es, uno, son ideas que surgen de los textos de ellos, ¿cierto? Son inferencias de los textos. Entonces ustedes ya tienen la respuesta en sus manos porque es de lo que se les mostró. Dos, lo que voy a completar tiene una clave, que es lo que indica la tarea. ¿Qué tengo que hacer en esta pregunta? Pues decir que se puede afirmar de los dos niños. Esta es la clave. La tarea y con respecto a qué. Cuando vamos a trabajar una tarea, la clave es ¿qué tengo que hacer y con respecto a qué? Entonces, en este caso es con respecto a una particularidad del texto. Por ejemplo, hay preguntas que van hacia lo global del texto, ¿sí? Hacia la generalidad del texto. Pero esta no, esta solo va hacia una parte. Entonces se deduce que los dos niños se odian. Fíjense que con respecto a lo que ustedes están diciendo, ya dijimos, bueno, no se Eso le iba a decir, divierte se porque divierten no porque están peleando. ya Mafalda, la expresión de Mafalda lo muestra, no se divierten. Entonces, o se odian o son vecinos. Una cosa es odiar, ¿cierto? Y otra cosa es que está enojada. Y se nota su expresión, o más bien resaltamos la expresión, porque con ella le está dando a entender al niño que él sabe que se puso, ella sabe que se puso a gritar toda la noche, no sabe por qué, pero se puso a gritar toda la noche. Así las cosas. Entonces, no es que se odien, una cosa es odiarse y otra cosa es estar enojado. Se deduce pues que son vecinos. Entonces, esta idea es la que completa coherentemente la tarea, esta respuesta responde coherentemente a la tarea que ya identificamos, a las dos pistas de la idea que tenemos que completar que surge del texto. Esas son inferencias. Aquí, entonces, nada, inferencias es lo que hacemos, completar ideas. A veces son así cortitas. De la imagen se deduce que los dos niños son vecinos, o hay tareas que son más complejas en su hacer. Hay tareas que resultan ser de inferencias más o menos de 4 o 5 líneas, como ya lo hemos visto en estas clases previas.
O hay tareas que no solamente son completar de esta manera, sino analizar distintas ideas y de ellas realizar otras ideas. Entonces aquí también estamos abarcando las distintas maneras de ponerles a ustedes tareas que reflejan su comprensión de estos textos particulares. Entonces, clave. En cada tarea vamos a buscar si su tarea es positiva o negativa, o sea, si es, tiene que deducir, tiene que afirmar, tiene que encontrar, o sea, afirmar o negativa, no es posible afirmar, es falso afirmar. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo general o sobre lo particular? Esas son las dos pistas, tarea positiva o negativa con respecto a o lo general o lo particular. Esta es una tarea positiva con respecto a lo particular, ¿sí? Esto particular, pues ya ven que es muy particular del texto, entonces se los pongo en estos términos para que ustedes cojan y acomoden eso en cualquier texto, pero teniendo en cuenta que todo texto es particular precisamente y por ende las estrategias difieren de texto a texto y aunque se parezcan un poco, vamos a trabajar sobre la particularidad del texto, no porque yo lo diga, es porque así es que son evaluados ustedes. Entonces seguimos desarrollando ideas y solucionando tareas de esto. Después de mirar esta, vamos a ver entonces aquí, póngale cuidado. Esta pregunta, eh, esta es un tipo de pregunta, esta la hice yo, con ánimo de resaltar esto de las inferencias. Entonces, mire, lo que tenemos que hacer es analizar estas inferencias, o más bien, tenerlas en cuenta. Todas son válidas. Y la tarea, ¿cuál es? Tenemos que escoger la opción que complete la afirmación previa. En otras palabras, vamos a completar esto que está aquí con la opción que está acá. Miren, esto es una tarea negativa. No es correcto afirmar de las inferencias. Entonces, no es con respecto a la caricatura, sino con respecto a las inferencias previas. ¿Qué no se puede decir de las inferencias previas? Esa es la tarea que tenemos. Tarea negativa con respecto a las inferencias. Esta es nuestra tarea particular. ¿Sí ven? Dos pistas para cada pregunta y saber qué tenemos que hacer. Si su tarea es positiva o negativa, entonces son las dos pistas. Positiva o negativa y con respecto a qué. Vamos a analizar las inferencias. ¿Listo? Dice entonces, inferencia 1. Escúchenla. Mafalda sabe que su vecino fue quien gritó. Es válida, ¿verdad? Sí, 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 porque le está diciendo que En el último recuadro lo confirmamos. El niño cree que las fuerzas militares son malvadas. Esa idea de qué recuadro surge. Del segundo recuadro. Del segundo cuando y del primero. Mafalda no pudo dormir. ¿De dónde se deduce esa idea? ¿De cuál recuadro? el Del último, último recuadro. Muy bien. El niño asume que presentará el servicio alguna vez en su vida. ¿De dónde surge esa idea? ¿De cuál recuadro? Primero, creo que el Primero. primero, Muy bien. Los niños creen en héroes. ¿De dónde se deduce? de ninguno. tercero, Cuarto Ah, recuadro sí, donde aparece en el tercero, Del en el segundo ninguno. y héroe. tercero. Ah, del tercero, que aparece el héroe. Sí, muy bien. El niño se avergüenza por la situación. ¿De dónde surge esa idea? el cuarto cuadro, Muy bien, se avergüenza porque sabe que sí gritó y que Mafalda lo pilló. Los niños tienen una gran imaginación. ¿De qué recuadro surge esta afirmación? ¿O de Profe, cuáles? una preguntita. Cuando de la dice tercera, los no sé, niños, cuando dice los niños creen en héroes, no, ya, había malinterpretado bien, mal, Los porque niños pensé creen. que ahí también estaba incluida Mafalda, porque es que Mafalda le está haciendo, entonces pensé que, Ah, muy bien, pero fíjate que es una afirmación en general porque vemos a un niño creer en héroes, entonces, los niños creen en héroes y no es falsa, ¿sí? Aunque solamente esté el niño ahí. Pero eso me permite decir, los niños en general creen en héroes, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y lo mismo sí, 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 sucede con la séptima, muy bien.
Los niños tienen una gran imaginación. En este caso surge sobre todo de los primeros tres recuadros, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos entonces estas inferencias que ya notamos de dónde surgieron más o menos. Así las cosas, entonces, la tarea, lo que tienen que realizar ustedes es identificar cuál inferencia no es correcta. Miren que esta es la tarea. No es correcto afirmar de las inferencias que. Entonces, de estas inferencias, ¿cuál no es correcta? Miren ustedes que, ¿qué acabo de decir? De estas inferencias que completan, ¿cuál no es correcta con respecto a las inferencias? Estoy haciendo un juego de palabras. ¿Por qué? Porque lo que estamos completando es una inferencia o una idea que surge de las inferencias analizadas. Es una inferencia de inferencias. Entonces, la tarea es identifique lo que no se puede decir de las inferencias previas. ¿Qué no se puede decir, compañeros y compañeras? ¿Qué no? Esto es una tarea negativa. Sería que Mafalda no pudo dormir porque no hay ninguna circunstancia que diga eso, que Mafalda no pudo dormir, solo que escuchó el ruido, más no. Ponle cuidado porque ahora vimos que la de Mafalda no pudo dormir, es una inferencia, es válida, o sea, todas las que están acá son inferencias válidas, todas sirven. Mafalda no pudo dormir, es lo que podemos inferir del último recuadro porque estaba muy enojada y por eso le da a entender al niño que gritó toda la noche. ¿Cómo se lo da a entender? Por medio de una pregunta implícita. ¿Qué fue? ¿Y supiste quién fue el idiota? O sea, diciéndole, por ejemplo, cuando usted le dice a un niño, no vio lo que hizo, pero sí sabe lo que hizo. Entonces es ese tipo de pregunta retórica. Todas las afirmaciones anteriores son válidas, pero lo que estamos haciendo acá es ver si A, B, C o D son... No tiene audio, profe. Gracias. Gracias, Richard. Listo, entonces estamos mirando cuál es la tarea. Dice la tarea, fíjense, ¿cuáles son las tareas? Pues las instrucciones que le están dando a usted. Tener en cuenta las siguientes inferencias. Una cosa es afirmar algo sobre lo que está ahí, otra cosa es téngalas en cuenta. Ah, listo, las tengo en cuenta. No estoy haciendo nada más. Ahora, escoja la opción que complete la siguiente afirmación. Ah, listo, vamos a completar, escoger lo que completa coherentemente la afirmación. Fíjense que la afirmación, o sea, la idea que vamos a completar, no es con respecto a la caricatura, sino con respecto a las inferencias previas. Por eso dijimos, esta es una tarea que es inferencia de inferencias. Esta no la ven tanto así ustedes, pero es una forma de evaluar y aquí quiero resaltar con este ejercicio las inferencias. Así las cosas. ¿Cuál es la tarea? Pues buscar lo que no se puede decir de lo que acabamos de mirar en las inferencias previas. ¿Qué no se puede decir? Entonces, fíjense ustedes. Vamos a leer una a una y me van a decir si se puede o no afirmar. Entonces, fíjense pues, cuando nosotros leemos las preguntas enunciado, cuando leemos las preguntas enunciado, lo que tenemos es que identificar qué quiere la pregunta que yo haga como lector, que yo como lector haga. ¿Qué quiere la pregunta que yo haga? Entonces, en este caso, buscar lo que no se puede afirmar, no se puede decir de las inferencias o ideas previas. Esa es la tarea que nosotros tenemos. La configuramos. Miren ustedes que estas pistas en el no es correcto con respecto a las inferencias, o sea, identificar lo que no es correcto con respecto a las inferencias, son las pistas que permiten deducir la tarea. Entonces,
Así como encontramos en los textos las pistas que permiten reconocer lo que el autor quiere hacer, en la pregunta que ustedes solucionan están las pistas para entender la tarea que les están poniendo. ¿Vale? Esto de identificar lo que quiere la pregunta que yo haga es reconocer la tarea. Eso se llama tarea. Entonces, esto que se escribió acá es lo que se extrae. ¿Y cómo se saca la tarea? Pues viendo si la tarea es positiva o negativa y con respecto a qué va la evaluación. Con respecto a qué ya vimos que puede ser o lo general o lo particular. ¿Ven? Ahí está. Entonces, en este caso es con respecto a la globalidad o a lo general de las inferencias previas. Ahora vamos a ver una a una, teniendo en cuenta lo que tenemos que hacer. Tip, si su tarea es negativa, descarte lo positivo. Si su tarea es buscar lo que no se puede decir, entonces, ¿qué va a descartar? Que si su tarea es buscar lo que no se puede afirmar del texto o de lo leído, entonces Lo que tiene, está. tiene que descartar lo positivo, lo que sí se puede decir. Entonces, la tarea es identificar lo que no se puede decir inferencias sobre las inferencias anteriores. Vamos a descartar lo que sí se puede decir de las inferencias anteriores. Miremos la A. Sí. Las inferencias 1, 3 y 6 surgen del último recuadro. 1, 3 y 6 surgen del último recuadro. El último Sí, recuadro es el que se profesor. llama falda. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, de esas inferencias podemos extraer, o más bien, de lo que se está, lo que la pista que nos está llevando aquí la afirmación, podemos ver que lo que se dice en 1, 3 y 6 sí surgen del último recuadro. Pero como la tarea es buscar lo que no, ¿qué hacemos con la opción A? No es. La descartamos. ¿Por qué? Porque la opción A sí es. La tarea en este caso es buscar lo que no se puede decir de las inferencias, pero la A se Es descarta positivo. porque es lo que sí se puede decir de las inferencias. ¿Claro? Más no puede ser. Bueno, fíjense ustedes en lo siguiente. La tarea que tenemos es buscar lo que no se puede decir. ¿Será que se puede decir que, a ver, 2 y 4 surgen de la unión de los recuadros 1 y 4? La inferencia 2 y la inferencia 4 surgen de la unión de los recuadros 1 y 4. El niño cree que las fuerzas militares son malvadas. ¿De dónde surgió esa idea? De la 2. De la 2 El y 4. del 1, ¿cierto? Ah, sí, 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 el 1. Del 1 que dice, me da miedo saber que tengo que presentar el servicio militar. Y la otra, el niño asume que presentará el servicio alguna vez en su vida. Eso también surge en el 1. Pero no en el cuarto. En el cuarto era cuando estaba Mafalda y pues expresando que el niño gritó toda la noche. Entonces, fíjense que esto es lo que no se puede decir. Parece que es la respuesta o lo que responde a la tarea, que es que no se puede decir. Pues no se puede decir que surgen del cuarto, pues porque en el cuarto vemos otra cosa. Fijémonos en la C. Cuarta surge del recuadro 1. Ay, miren la cuarta, esta que ya miramos. El niño asume que presentará el servicio alguna vez en su vida. ¿Surge del recuadro 1? No. Adelante. A ver, miremos el recuadro 1. La verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. A ver si. O sea, sí, sí surge el recuadro 1. Entonces, cuarta, sí surge el recuadro 1.
pero como estoy buscando lo que no, la descarto. Esto es lo que sí surge de las inferencias anteriores. Séptima surge de la unión de varios recuadros. La inferencia séptima surge de la unión de varios recuadros. Los niños tienen una gran imaginación. Podría ser. Esa surge de varios recuadros. A ver, miramos. Surge aquí el niño pensando, luego el niño con miedo de lo que imagina y luego el niño impactado, sorprendido con lo que imagina y bueno, ya vemos hasta dónde llevó su imaginación. Entonces sí, es la unión de varios recuadros, lo que se dice en la séptima, los niños tienen una gran imaginación. Así las cosas de esta inferencia séptima surge de la unión de varios recuadros. Pero como busco lo que no, ¿qué hago con ella? O sea, la D sí se puede afirmar. Descartada. Así, no es correcto afirmar de las inferencias que 2 y 4 surgen de la unión de los recuadros 1 y 4. Esta es la respuesta a esta afirmación negativa que surge de inferencias que se hicieron de una imagen. ¿Me entendieron? Sí, pero esa respuesta, yo me fui por la B, profe, pero después la dudaba porque tenía una que sí era y la otra no era, porque el niño en el segundo recuadro decía que sí, sí, cuando el sargento lo gritaba, entonces sí aparecía ahí, pero la cuarta no estaba, que son, que son, que son lo de los, sí, la cuarta, que son lo de el niño asume que prestará el servicio alguna vez en su vida. Mm, Aún así, vemos que, o sea, él asume que lo presentará por el miedo que le da, ¿no? O sea, me da miedo pensar en que alguna vez tendré que hacer el servicio militar. Me aterra pensar en que algún día tendré. Entonces eso indica que sí, para él es, mm, o sea, lo asume como tal, me toca ir allá. Bueno, quiero que vean acá entonces, resaltar. Esto estos ejercicios que estamos realizando acá, siempre, y aquí en estas clases y en esto que ustedes van a presentar, no solo en mi área, ya verán ustedes, pero fíjense que la palabra inferencia o el acto de inferir es clave, es fundamental, porque nosotros ahí es donde mostramos nuestra comprensión, con ese acto. Entonces, esto que acabamos de hacer fue un ejercicio de inferencia, de cómo podemos inferir, extraer o concluir la intención del texto, cómo podemos extraer o concluir las estrategias de cualquier texto, cómo de eso, de esas extracciones o esas inferencias sobre la intención y las estrategias, podemos hacer otras inferencias que resultan ser análisis del texto y que, en otras palabras, lo que nosotros hacemos es responder a tareas o inferencias que surgen del texto. Como estas inferencias son controladas, se los pongo en estos términos, respecto a la particularidad del texto y a la función de dicha particularidad en tanto el sentido y la función de cada una de las partes del texto. Ya nosotros vimos, por ejemplo, que aquí nos evalúan lo semántico y lo sintáctico, lo que forma el texto y el sentido que ofrece. Y entonces, en otras palabras, estos dos aspectos son los que se evalúan generando afirmaciones o inferencias controladas u orientadas más bien. Entonces, ¿yo cómo oriento la tarea que debo realizar? ¿Cómo oriento para inferir, extraer la tarea que tengo que realizar? De nuevo, recojo, y esto es como la clave de esta clase. Identifique, recuerden que estamos aquí hablando de las tareas, de las preguntas. Identifique si su tarea es positiva o negativa y con respecto a qué del texto, con respecto al sentido de la parte o con respecto a la función de la parte o quien quita la globalidad o el sentido del todo
o reconocer el tema. Entonces, aquí ya vemos que son dos pistas. Reconocer la tarea, si es positiva o negativa y con respecto a qué, global o particular. Y eso es lo que vamos trabajando, así como lo hacemos en el texto, lo hacemos en las preguntas, es lo que vamos trabajando poco a poco. Bueno, podemos dejar esto de esta partecita un momentico acá con respecto a este texto discontinuo y ver que de todo se extraen ideas. Entonces, quiero resaltar aquí, bueno, hagamos un ejemplo. Un ejemplo de inferencia. Una inferencia es aquello que usted, como le decía, puede extraer de las pistas que se van presentando. Y usted no solamente lee los textos. Los textos es una forma de que usted, más bien, por medio de la lectura crítica, usted demuestra su capacidad de análisis. Entonces, una situación también se puede analizar. Y eso lo necesitan muy activo por parte de los futuros subintendentes, que sean analíticos y que sean filosos, pues, con lo que se les presenta, con las pistas del día a día. Entonces, por ejemplo, a ver, una situación, ustedes me van a decir que puedo concluir. Imagínense que mi novio últimamente llega como muy tarde y se encierra harto en el baño a hablar y a chatear. Y ha estado extraño y ya no es tan cariñoso. De esas pistas, ¿qué puedo deducir, inferir de esa situación? Están poniendo cacho. ¿Cómo? Tiene moza. Cacho. ¿Me está montando cacho o es que es muy trabajador el hombre? Se activó la J2. Bueno, entonces Álvaro, precisamente eso que acabamos de hacer es analizar la situación, ver pistas y extraer ideas, ¿sí? Ya vemos, la idea es que por lo menos en este escenario de los textos, y pues por supuesto cuando ustedes estén allá en su labor ya como subintendentes, estos actos se hagan de la manera más objetiva posible. Y por eso es que se hace con los textos. ¿Por qué? Porque de manera objetiva, porque usted está entendiendo al otro. Entonces usted está analizando lo que el otro le está mostrando. Por eso la lectura es tan importante y por eso es que le evalúan a usted su capacidad, sus capacidades en esta área. Ahora, vamos a mirar aquí. A ver, les cuento. Aquí tenemos entonces una pequeña actividad en donde vamos a identificar la intención de los textos, la intención sí, aquí de la globalidad de los textos. Vamos a aclarar que, bueno, hasta hace un momento hablamos de la inferencia o de las ideas que se pueden extraer. Y que en pocas palabras, cuando nosotros completamos estas afirmaciones, pues lo que hacemos es realizar inferencias de lo entendido. Ahora vamos a realizar inferencias con respecto a las intenciones comunicativas. ¿Listo? A la globalidad, a lo que les había dicho ahorita. ¿Y qué busca Kino con su caricatura? Ah, listo. Esa globalidad es la que vamos a intentar reconocer en cada uno de los fragmentos que aquí se les está presentando. Entonces, por favor, miren el fragmento, léanlo ustedes. De este fragmento, por favor, analizan, tienen que completar esta afirmación con lo que está acá. Entonces, por ejemplo, solo con la A, ¿no? Por ejemplo, es correcto afirmar que el anterior párrafo tiene el propósito de meditar sobre una guerra que duró 40 años. Entonces ustedes van a ver si ese verbo o esa acción corresponde a este tema que se está presentando. Lo mismo con la B, o es que quiere el párrafo reflexionar la duración de un combate. Bueno, ustedes analicen estas tres líneas y digan cuál es el propósito de las tres entre A, B, C o D. Los leo. Un minutito. Bueno, se denomina Guerra Fría al periodo de más de 40 años de tensión política, económica, ideológica, militar y social entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
tuvo origen en la posguerra, 1947, y se desarrolló hasta la disolución de la URSS en el 91, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91. Hasta aquí, hasta aquí. Este texto ¿es objetivo o subjetivo? De nuevo aclaremos estos conceptos. Objetivo, profe. Objetivo, es decir, no busca transmitir punto de vista, sino una información. Los textos objetivos son aquellos cuyo objeto, lo que transmiten, refiere a la realidad sin intromisión de la opinión del autor. Eso es un texto objetivo. Entonces, verbos que reflejan objetividad: exponer, informar, presentar, mostrar, sinónimo. Estos verbos evidencian, pilas acá porque estamos trabajando la parte de los propósitos o las intenciones comunicativas. Entonces, ustedes ya van a ver que estos verbos determinan el tipo de texto y pues por ende una buena afirmación con respecto a lo que van identificando. Entonces, este es un texto objetivo de carácter informativo. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Sobre qué me están hablando que duró 40 años? La guerra, profe, un periodo de la guerra. De la Guerra Guerra Fría. Fría. Muy bien. Se denomina, fíjense que aquí están exponiendo sobre la Guerra Fría. Entonces, dice, se denomina Guerra Fría al periodo, aquí quiero aclarar, en este caso, informa, expone, comunica sobre la Guerra Fría. La intención comunicativa, tip, entonces así como dijimos que tip era cualquier pregunta, reconocer si la tarea es positiva o negativa. En este caso, el tip para reconocer las intenciones es ver si el verbo responde a la globalidad del texto y si refleja el tema. Verbo y tema. Entonces el verbo va a responder así. El texto es expositivo, si es objetivo, perdón, o subjetivo, que es los que reflexionan, los que meditan, los que cuestionan, los que critican, ¿sí? En contraste con los que solo presentan informaciones, los que nos presentan conocimientos y que no pretenden mostrar solo el punto de vista, no pretenden resaltar el punto de vista del autor. Entonces, si usted reconoce que un texto, más bien, si usted reconoce el verbo y el tema, ahí alberga el propósito de un texto o la intención comunicativa. Para preguntar sobre la intención hay distintas formas. Entonces, en este caso se lo están diciendo, tiene el propósito. ¿Es correcto afirmar, es una pregunta positiva, que el anterior párrafo tiene el propósito de? Entonces, todo el párrafo tiene el propósito de que, vean, se denomina Guerra Fría el periodo de más de 40 años de tensión política, económica, ideológica, militarista. Entonces es una guerra entre estas dos potencias que duró más de 40 años. Dice el origen en la posguerra y el final, hasta el 91. Listo. Primera oración. Primera oración dice que es la Guerra Fría y la segunda oración presenta el tiempo de duración de la Guerra Fría. Esa es la estructura del párrafo. Entonces, vamos a analizar una a una y ustedes van a decir si es coherente o no. ¿Es correcto afirmar que el anterior párrafo tiene el propósito de meditar sobre una guerra que duró 40 años? ¿Eso que acabo de leer es coherente de acuerdo a la tarea y lo que notamos en el texto? No, ahí no me diga.
¿Por qué no funciona? Muy bien, no funciona. ¿Por qué? Porque yo creo que Profe, la pues persona para mí dice que no, surgió una guerra porque fría. inicia diciendo, se denomina Guerra Fría al periodo más de 40 años de tensión política, más no. Listo, no, dice que duró más de 40 años. Entonces, con respecto a la información, falla. Ujú. Bien, y con respecto al verbo que está reflejando lo que hace el autor. Entonces dijimos, el texto es objetivo. ¿Por qué? Porque presenta una realidad sin punto de vista del autor. El Puede ser verbo exponer meditar, o comunicar. señor, don Heine, Puede ser exponer o comunicar. Las tres o muy las dos. bien. Entonces el verbo meditar nos sirve porque eso refleja la subjetividad del autor. Y el autor aquí no es subjetivo, sino objetivo. Estos dos conceptos vamos a tenerlos muy claros porque esto también se desarrolla mucho acá y es lo que nos permite reconocer a qué se le da más preponderancia al momento de leer un texto. Entonces, o será que la intención, o es correcto afirmar que el anterior párrafo tiene el propósito de reflexionar sobre la larga duración de un combate entre dos países. Entonces vemos que el verbo tampoco funciona. Reflexionar ya conlleva a un análisis propio del autor y no funciona el verbo porque el texto no quiere reflexionar. Entonces, exponer o comunicar. ¿Cuál es? Recuerden, el propósito sí se refleja en este, o sea, el verbo, exponer o comunicar. Ahora, ¿dónde está el tema central? ¿Cuál es el tema central? Profe, disculpe, ¿qué significa pugna? Señor, no escuché. ¿Qué significa purga? Pregunta, purga. Ay, Pugna, gracias, pugna. gracias, gracias. Pugna, conflicto. Antes sí la sé. Si ven que la D también se falsea, porque así como la A presenta el tema limitado. Entonces, el párrafo sí tiene el propósito de comunicar sobre el origen de un conflicto bélico, no sobre solo el origen, sino también como la duración, o bueno, decir el origen y el final Tiempo, también. Entonces, no el funciona periodo de tiempo. que es decir que esta sea todo el tema del texto, no, está muy limitada. Sí presenta el origen, pero no es todo, porque recuerden, cuando preguntan por el propósito, yo voy a mostrar la intención y el tema, todo el tema, ¿sí? Miren que una cosa es decir el origen y otra cosa es decir el periodo de tiempo de una pugna o de un conflicto. Entonces, Claro, ahí sí habla del Esa, periodo, claro, porque ahí ya, el texto dice cuando comienza y cuando finaliza. Y la arena más dice nada más exactamente. cuando comienza. Exactamente. Entonces, en ese sentido, reconocimos el propósito del párrafo. Así es como nosotros también reconocemos el propósito de los textos. Pero ya ven, bueno, aquí les estoy poniendo esto con el ejercicio de que completen la oración, pero es un ejercicio que allá no se les presenta, allá solamente es una oración la que va a completar. Entonces es más fácil, de hecho. Pero aquí es con ánimo de hacer claro las distintas formas que ustedes les van a preguntar las intenciones comunicativas. ¿Listo? Entonces, por eso se les está presentando así, no es con ánimo de confundir, sino con ánimo de resaltar cómo pueden ustedes abarcar estas preguntas con respecto a la intención. Entonces, así como yo les decía ahorita que el tema del anterior texto era el del servicio militar. Entonces, sobre el servicio militar se presentó una reflexión, se contó una historia y se planteó una reflexión. Pero sobre el servicio militar también me pueden presentar información. Pero sobre el servicio militar también me pueden presentar, me pueden hacer una exposición de temas de un conocimiento. Entonces, con respecto a cada tema, hay distintas intenciones.
es lo que estamos haciendo en este ejercicio en este momento. Vamos a ver las distintas intenciones con respecto a dos temas. Uno de ellos es la Guerra Fría. Ya ustedes acabaron de ver que la intención de este primer texto sobre el tema de la Guerra Fría es exponer. Ahora vamos a ver la intención ahora sobre los toros. ¿Listo? Sí, las corridas de toros. Entonces, este es el segundo tema. Vamos a analizarlo. Por favor, léanse ese parrafito y responda. Esta opción, esta pregunta tiene dos opciones válidas. Entonces, analice cuál funciona. Es decir, complete usted la oración y diga si eso sirve o no para el análisis que se le hace al texto. Echen un ojito, pues. A ver qué les arroja. Tiene dos opciones válidas. Bueno, entonces vamos a mirar esta. Dice, a ver. Las corridas de toros es una fiesta en la que se corren o lidian toros bravos a pie o a caballo, rejoneo, en un recinto cerrado para tal fin, la plaza de toros. Entonces el tema central, las corridas de toros, y está informando, miren nomás en esta primera oración, notamos que está informando sobre este tema. Está diciendo, bueno, ¿qué son las corridas de toros? ¿En qué consiste esto? Continúa aquí la oración, esta es larga. Los actos que la comprenden se denominan lidiar y consisten en realizar por parte de los toreros participantes matadores de toros, banderillos, picadores y subalternos. Entonces es una oración, una aclaración que indica quiénes son estos, pero pues podemos correlación. Entonces los actos que la comprenden se denominan lidiar y consisten en realizar por parte de los toreros participantes una serie de acciones durante el desarrollo de la misma, denominadas suertes. Estas acciones se desarrollan desde que el toro sale del toril hasta que se produce la raza. Al conjunto de suertes realizadas en la plaza se le denomina lidiar o torear, siendo el toreo el arte o habilidad de lidiar. Entonces, aquí vemos ya tres oraciones que exponen sobre las corridas de toros. Bien, ya yo dije el verbo. Texto, ¿objetivo o subjetivo? Objetivo. Objetivo. Listo. ¿El tema central cuál es? La corrida de toros, o sea que si es objetivo es afirmativo. Si es objetivo, quiere decir que busca exponer o informar. ¿Listo? Ya Por la ejemplo, tarea es otra cosa. es que mira, profe, que ahí dice, ahí lo dice durante el desarrollo. Durante el desarrollo de la misma denominada suerte. Ahí nos está indicando que nos está narrando de cómo es el proceso sobre la corrida de toros, que nos narró cómo fue el proceso. Entonces sería, ahí como nos están afirmando cómo es el proceso, yo me iría a la D. Ok, listo. Entonces, en efecto, aquí nos está informando, dándonos esa información con respecto a las corridas de toros durante el desarrollo de la misma. Listo. Tú estás diciendo, la D es esta afirmación que dice que recoge la intención del texto. En efecto, es una tarea, bueno, vamos a ver si la afirmación es positiva o negativa. Miren que ustedes, ya les dije, tienen dos opciones, ¿sí? Entonces, esta afirmación con la D funciona y ahí es donde decimos si funciona, ¿listo? Es correcto inferir que el texto tiene la intención de comunicar sobre las corridas de toros. Esta afirmación es válida. Sí es correcto decir, inferir que el texto tiene la intención, eso es lo que estamos buscando, de comunicar. Sí, en efecto, tiene la intención de comunicar sobre este tema. Listo. Entonces, en este caso, completamos una afirmación positiva del texto. Dice lo que es correcto o la intención que sí surge del texto. Ahora, vamos a ver cuál de las otras afirmaciones surgen del texto.
A ver, es pertinente inferir que el texto tiene la intención de cuestionar sobre las corridas de toros. ¿Qué es lo que hace que no funcione la afirmación? Cuestionar. Muy bien, Los actos. muy bien. No busca cuestionar, por tanto, pues no surge la afirmación, no es coherente. Es incorrecto inferir que el texto tiene la intención de reflexionar sobre los eventos taurinos. ¿Qué no funciona? Reflexionar. ¿El texto no quiere reflexionar? No, porque me está comunicando de cómo se desarrolla. O sea que la afirmación es válida, porque es incorrecto decir que quiere reflexionar. ¿Sí me entendieron el punto? Sí. ¿Entendieron el punto? Miren que aquí escogimos una afirmación negativa y una afirmación positiva con respecto a la intención comunicativa del texto sobre las corridas de toros. Lo que hicimos acá fue realizar una inferencia positiva y una inferencia negativa sobre ese párrafo. Y así les preguntan a ustedes allá, puede ser de la... Mierda, parece que me equivoqué. Vamos a ver, profe. No me deje morir, profe. Nos equivocamos. Lo estoy viendo. Bueno, a ver, entonces dijimos el primer texto tiene la intención de... ¿cuál era el tema de ese texto? De exponer sobre el tiempo de duración de la Guerra Fría. Segundo texto tiene la intención de exponer sobre las corridas de toros. Tercer texto, entonces nos fuimos aquí. Fíjense ustedes en este, vamos a leerlo entre todos, ¿vale? Y vamos a ver entonces cuál es la intención. Como es lógico, en los instantes inmediatamente posteriores al fin de la Guerra Fría, nadie tenía claro qué cabía esperar del futuro. ¿Eran aquellos el final de la era de las revoluciones? La Guerra Fría había dado paso a la paz eterna. El triunfo de la democracia estadounidense en su larga lucha contra el totalitarismo soviético era una señal de pertenencia universal de la democracia. ¿Estaban emergiendo nuevas amenazas? ¿Qué idea definitoria esclarecería la esencia de los nuevos tiempos y daría sentido al nuevo estatus global de Norteamérica? Más aún, ¿cuál debería ser ese papel global de Estados Unidos? Esta es una pregunta, bueno, este es un texto. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, Acciones posteriores de la Guerra Fría. muy bien, de nuevo, la Guerra Fría. ¿Y qué quiere hacer sobre el tema de la Guerra Fría? Que después que se acabó, el futuro era incierto que venía después. Ah, muy bien. Entonces empieza a hacer un montón de preguntas sobre qué cabe esperar del futuro. Entonces, un montón de reflexiones aquí. La tarea del fragmento anterior no es correcto decir que pretende. Entonces, del fragmento anterior, ¿qué no busca? Esa es la tarea a realizar. Esta es una pregunta tipo ICFES, entonces esta sí solo tiene una respuesta. ¿Qué no busca el fragmento anterior? ¿Lo dicen, por favor? Ya sabemos que sí busca. ¿Qué sí busca? La C. Pensar en las razones que desataron la Guerra Fría. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál era en el pasado que se cortó? Bueno. Ya les digo. Listo.
A ver, vamos a mirar entonces el anterior. En la anterior fueron dos, la B y la D. La B respondiendo una pregunta, a una afirmación negativa del contenido entendido. Es incorrecto decir que reflexiona sobre los eventos taurinos porque lo que hace es comunicar o exponer. Y por eso decimos que también es válido afirmar que es correcto comunicar sobre este tema. En la siguiente, entonces estábamos viendo el tema es la Guerra Fría. Ahora, fíjense que aquí se encuentran los distintos verbos que reflejan subjetividad. En este caso, el texto busca reflexionar sobre las consecuencias o lo que venía después del fin de la Guerra Fría. Estas consecuencias las propone, las plantea por medio de una serie de preguntas, que es casi todo el texto. La tarea que tenemos es buscar lo que no es el propósito de lo anterior. ¿Qué no busca el texto? Pues descartamos lo que sí busca. Entonces, ¿qué sí busca? Reflexionar sobre lo que viene de la Guerra Fría. Entonces aquí estamos denotando las intenciones. Dijimos la Guerra Fría, las corridas de toro es el otro tema. Vamos a ponerle otro color. Aquí lo que quiere hacer, otro color y otra intención. Esta era la de exponer, ¿cierto? Esta fue también de exponer contexto objetivo. En este caso ya es la intención es reflexionar. Reflexionar sobre las consecuencias del fin de la Guerra Fría. Eso es lo que quiere hacer el texto. Así las cosas, ya encontramos el verbo y el tema sobre el cual estamos generando la afirmación. Vemos cómo de cada tema, así sea el mismo tema, se generan distintas intenciones. Entonces, ¿qué no busca? Para solucionar una tarea negativa, descartamos lo positivo. Entonces, miremos una a una. Considerar las consecuencias de la Guerra Fría. Vean que considerar, reflexionar, pensar o discurrir. Aquí también el objetivo es mostrarle a ustedes los distintos verbos que reflejan las intenciones de los textos subjetivos u objetivos. En este caso, estos verbos que están acá reflejan las intenciones de los textos subjetivos. Entonces, vamos a completar a ver cuál resulta ser aquello que no se puede decir de arriba, descartando lo que sí. ¿Será que se puede decir que el texto pretende considerar las consecuencias de la Guerra Fría? Decíamos, sí, que es lo que viene después. Entonces, como la tarea es buscar lo que no, la descartamos. Reflexionar sobre los efectos de un acontecimiento. Esto también es, ¿cuál acontecimiento de la Guerra Fría? Los efectos, lo que viene después de. Y lo mismo sucede con la D. El desenlace de la Guerra Fría es lo que se busca reflexionar o discurrir. La A, la B y la D muestran lo que sí hace el párrafo anterior, pero como la tarea es buscar lo que no busca, lo que no pretende, el párrafo es la C, pensar en las razones que desataron la Guerra Fría, porque el tema no es lo que la desató, sino lo que viene después. Entonces, esta es una tarea negativa que hace una afirmación negativa, valga la redundancia, con respecto al tema, la Guerra Fría. Claro, aquí les estoy mostrando las distintas formas de preguntarle sobre la intención global de un texto y cómo ustedes abarcarían estas preguntas. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, continuemos entonces con esta. A ver, ¿qué podemos afirmar de ella, de esta partecita? Dice, Paco se había criado alrededor de los toros. Primera oración. Su tío poseía una dehesa de reses bravas a orillas del Guadalquivir. De chiquillo toreaba y gozaba en las tiendas de la casa, y de mozo iba con sus amigos a la garrocha a derribar reses o capotearlas a los cortijos de Miura, Murube, Orozco, Marqués de Saltillo y otros ganaderos con los cuales tenía muy buenas relaciones, estaban parentados. Fíjense ustedes que, bueno, ¿sobre quién nos hablan? Paco.
El texto cuenta la historia de Paco. Paco se había criado alrededor de los toros, idea principal. Y nos habla entonces, fíjense que lo otro que viene, las siguientes dos oraciones, hablan de la crianza de él alrededor de los toros. Desde su familia, su tío poseía tal cosa, pongamos esto en otro color, su tío poseía una gran cantidad de reses. De chiquillo, Paco toreaba y acosaba, y de joven iba con sus amigos a lugares a practicar el toreo, ¿sí? Y otros ganaderos, entonces iba a varios lugares y a donde otros ganaderos con los cuales tenía relaciones estaban emparentados. Entonces, cuenta la historia de Paco y de su crianza alrededor de los toros. Bien, entonces podemos decir aquí que la intención, fíjense que esto ya es un texto narrativo, intención es contar la historia de Paco y su crianza alrededor de los toros o de todo esto de las corridas de toros. Entonces aquí coincidimos con el otro tema. Ya no es exponer sobre las corridas de toros, sino contar una historia alrededor de este tema. Bueno, ya aquí reconocimos entonces la intención y la intención principal de este párrafo, contar una historia. Analicen ustedes, bueno, miremos entre todos, si eso que voy a afirmar es coherente o no de acuerdo a lo leído. Del texto anterior, es inoportuno inferir que se trata de la historia de un torero. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Esta es falsa porque ahí es negativa inicialmente. O sea, sería oportuno decirlo, ¿cierto? Se trata de la historia de un torero. Pero como dice inoportuno, pues entonces vamos a descartar esto. Entonces, del texto anterior es oportuno inferir que se trata de la historia de un torero, pero no sirve porque lo expresa en negativo y resulta que es positivo. A ver la siguiente. Del texto anterior es acertado inferir que cuenta la historia de un torero reconocido. Falso, profe, Falso, ¿por qué, Erwin? porque todavía Paco no es un torero reconocido. Está hasta ahora contando la historia que él quiere ser un torero reconocido, pienso. Y que fue criado más bien alrededor de los toros, que sí toreaba, pero no solamente era el asunto del toreo. Muy bien, eso es. Entonces, no es acertado decir que cuenta la historia de un torero reconocido. Esto es lo que nos sirve en la afirmación. Esto que les estoy presentando acá, esta es una pregunta entonces tipo profe, no tipo ICFES, sino tipo profe. Y en este caso, vemos que la afirmación tiene una parte que falsea. Es lo mismo. Entonces, eso pasa en estas preguntas. Ustedes analizan si el enunciado es coherente o completo de acuerdo a lo que se entendió. En este caso hay una parte que no funciona, entonces la elimino y por ello se va la afirmación. Miremos la siguiente. Del texto anterior es impreciso inferir que informa de un torero. ¿Verdadera o falsa? Falsa, profe. Falsa. ¿Qué la hace falsa? Un torero, todavía no lo es. ¿Perdón? Si nos vamos al torero, la D también dice que es un torero. En en la D quiere decir que quiere ser un torero. Es diferente, sí. Pero miren la C, porque claro, él no habla de un torero como tal. Por tanto, es impreciso. Y es el texto anterior, más bien, es impreciso inferir que el texto anterior informa, y tampoco informa, está contando una historia. Aclaremos que el verbo informar o exponer está más ligado al texto expositivo
o de carácter objetivo, o estos que muestran conocimientos, informaciones, como noticias, o Y textos. mire que como este es un texto narrativo, narra una historia, la D nos pega el calvazo en la casa, dice, adecuado, relata la historia. Sí, por ejemplo, el verbo, la acción que se realiza en el texto se ve más en la de, pero fíjese que por esto es impreciso. Del texto es impreciso inferir que informa de un torero. El texto no informa de un torero. Es impreciso decir eso. Por tanto, la afirmación es válida. Es una afirmación negativa de una intención comunicativa. ¿Sí la están viendo? De lo que leímos, es impreciso decir que informa de un torero, porque el texto no es objetivo, perdón, sí, no es objetivo, el texto cuenta una historia y no es objetivo sobre un torero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esto que se encuentra en la C es una afirmación negativa de una intención. En otras palabras, lo que no surge del texto, pero que resulta ser válido con respecto a lo que se analiza. Pues es que del texto no se puede decir que informa de un torero, porque ya sabemos de que sí informa. O bueno, más bien, que sí hace, que es contar la historia de un hombre y ahí sí que quiere ser torero. Por tanto, es adecuado. Fíjense que en el preciso o en el impreciso es donde se encuentra la diferencia. Es adecuado inferir que relata la historia de un hombre que quiere ser torero. Ah, eso es otra cosa. Toreaba y acosaba en las tiendas de la casa. Es decir, hay unas pistas pequeñitas que permite decir que él sí quería ser torero, sí quiere meterse en esto, ¿cierto? Más no que fuese reconocido o que fuese un torero. Entonces, la C es una afirmación que funciona de acuerdo a lo analizado, porque lo que dice, es impreciso afirmar tal cosa. O sea, en su mismo enunciado presenta que es impreciso lo que se está diciendo y en efecto no es válido de acuerdo al análisis. Y la D muestra lo que sí es válido. Entonces, la C muestra una afirmación negativa con respecto a la evaluación de una intención y la D presenta una afirmación positiva con respecto a la evaluación de esta intención. Espero haber sido clara del por qué se hizo de esta manera. Ustedes no lo van a encontrar así allá. Lo que pasa es que aquí, en este caso, lo que estamos haciendo es mostrar las distintas formas de evocar el reconocimiento de las intenciones comunicativas de acuerdo a textos que tratan los mismos temas, pero de diferente forma o con distinta intención. ¿Me entendieron hasta acá? Sí. ¿Seguros? Sí, sí, Listo, sí, profe. listo, vale, gracias. Continuemos aquí con esto, este ejercicio pequeñito. Eh, y bueno, leámoslo entre todos a ver qué dice. Mientras que ella estaba saliendo, el hombre del recibidor la miró, y cuando Carmen había salido, él se acercó a su habitación y abrió la puerta con su copia de la llave. Entró a la habitación y empezó a buscar los documentos. Abro comillas con la voz de esa persona. Necesito encontrar esos documentos para mantener la paz del mundo. Si ella da los códigos nucleares a oficiales de la Unión Soviética, los Estados Unidos perderá la Guerra Fría. Entonces, ¿qué quiere hacer este texto? Este pequeño fragmento que hace. Narrar. Ay, muy bien, Neider. Excelente. Narrar. Narrar una historia. ¿Por qué sabemos que está narrando, Neider? ¿Qué pistas te hicieron entender eso, esa idea? Porque cuenta toda la historia de un principio a fin. Mientras que ella estaba saliendo,
el Claro, hay hombre. información. Entonces hay dos personajes. ¿Qué pasa con esos dos personajes? Sabemos que es una historia porque hay personajes que participan en ella. Aquí está narrando en efecto. Entonces nos cuenta que había un hombre que se entró a la habitación de Carmen, o sea, ella. ¿Cuál es la intención de este hombre al entrar a esa habitación? Encontrar los documentos para mantener la paz del mundo. Porque si Carmen da los códigos nucleares a los oficiales de la Unión Soviética, los Estados Unidos perderá la Guerra Fría. Esto que se encuentra entre comillas y que dice este hombre, esa es la voz del hombre, así funcionan las comillas para recoger la voz de este hombre, que permite inferir sobre Carmen y el hombre. ¿Qué son? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es la labor de estos dos personajes? ¿De Pues qué de viven? ella, él, un espía. Espía, y ella también. Necesito esos documentos. Si ella da los códigos nucleares a los oficiales, entonces incluso ya sabemos quién es quién. Ella es espía de la Unión Soviética y él es espía de Norteamericano. Estados Unidos. Esto que estamos diciendo surge de las pistas, no lo dice el texto, pero lo da a entender, así como la cara de Mafalda estando brava con el niño, lo da a entender. La inferencia es implícita, surge de lo que se ve en el texto explícitamente, pero la inferencia quiere decir que es una idea que no está evidente. Entonces, aquí ya reconocimos, ya inferimos qué quiere hacer el texto. Narrar una historia sobre dos espías que participaron en la Guerra Fría. Ahora sí, esto es lo que quiere hacer el texto, ¿no? Esta es la intención, narrar una historia sobre esto de la Guerra Fría. Dijimos que esto iba con otro. ¿No? Listo. Nos fuimos entonces aquí. Según el contenido del texto anterior, mire, esto es una pregunta positiva. El propósito del autor. ¿Qué sí se puede decir con respecto al propósito del autor? Me lo dicen, por favor. ¿Cuál sí es el propósito del autor con este fragmento leído? Tarea positiva con respecto a la intención. Profe, la Entonces, D, explicar los actos de un espía en la Guerra Fría. listo. ¿El verbo coincide con la intención del texto? El autor quiere explicar los actos de un espía en la Guerra Fría. Recuerden ustedes los verbos explicar, exponer, informar, van más ligados a los textos expositivos. El texto narrativo tiene verbos como relatar, narrar y contar principalmente. Entonces, el verbo explicar no cuadra con el tipo de texto que ya reconocimos, que son los que cuentan historias, se utilizan personajes y nos ponen en situaciones. ¿Cuál es la situación de acá? Ah, pues la situación es que él está ahí en la recepción para meterse la pieza. Entonces, esto es Narrar los actos. una narración. Listo. Entonces, por eso no es explicar los actos de un espía en la Guerra Fría. Si el verbo fuera diferente,
tal vez funciona, ¿sí? Contar los actos de un espía. Ah, listo, y tal vez. Narrar los actos de un espía norteamericano. Ya vimos y dedujimos que ella está con la Unión Soviética, él está con los Estados Unidos, de acuerdo a lo que se dice aquí. Entonces, sí, narrar los actos de un espía norteamericano porque estoy buscando lo que sí se puede decir del propósito. Las pistas de la tarea las completo con esta. Fíjense que no quiere describir la trama del contexto de la Guerra Fría porque el contexto es demasiado amplio y solamente me está contando lo que hacen dos espías en un momento, una situación. Ni tampoco relata cómo las mujeres sufrieron la Guerra Fría. Eso no es el propósito. El propósito sí es relatar, pero no sobre esto. Entonces, por eso se descarta la opción A. Y ahí respondemos a la tarea puesta con respecto a la intención comunicativa del texto. Bueno, analicemos esta, por favor. Dice. Entonces, fíjense aquí, tenemos este recuadro con respecto a los mismos temas, pero varía la intención. Primero, la intención era exponer sobre el tiempo de duración de la Guerra Fría. En el segundo, exponer sobre las corridas de toros. El primero y segundo, textos objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque no muestran el punto de vista del autor. Este es un texto objetivo. El siguiente, quiere reflexionar sobre las consecuencias del fin de la Guerra Fría. Como quiere reflexionar, es subjetivo o punto de vista del autor el que se presenta aquí. La intención es contar la historia de Paco y su crianza alrededor de los toros. Los textos que quieren contar historia son subjetivos, les cuento. Entonces, este que leímos ahorita es un texto de carácter subjetivo, el de estos dos espías. Por eso no servía el verbo explicar. Lo mismo acá, narrar una historia sobre dos espías que participaron, bueno, lo acabamos de decir, es un texto subjetivo, y vamos a ver el siguiente, con la intención alrededor, creo que de las corridas de toros. Dice entonces, nadie duda que las corridas de toros sean una tradición con muchos años de historia, pero eso no es argumento suficiente para seguir haciéndolo. La ablación del clítoris, el apaleamiento por adulterio o las luchas de gladiadores también son o han sido en algún momento tradición en algunas zonas del mundo, pero no por eso dejamos de denunciar lo cruel que tienen estas prácticas. Son dos oraciones. En estas dos oraciones, ¿qué hace el autor? Ya sabemos que el tema es las corridas de toros, ¿cierto? ¿Qué hace el autor en este fragmento? ¿Es objetivo o subjetivo con respecto al tema de las corridas de toros? Es decir, solo presenta informaciones con respecto a las corridas de toros, objetivo, o presenta una posición o una reflexión sobre las corridas de toros, subjetivo. ¿Cuál de los dos? ¿Quiere defender algún punto? Entonces, objetivo o subjetivo, escojan. Bueno, a ver, ¿cómo nos fue con esto? Nadie duda que las corridas de toros. Vean que aquí quiero resaltar. Ay, espérenme que lo que hice fue cambiar.
Yo les estoy compartiendo mi pantalla para que veamos todos el asunto aquí. Hay un texto, una tipología por cada tema. No sé si se dieron cuenta. Sobre la Guerra Fría tenemos un texto expositivo, un texto argumentativo o reflexivo y un texto narrativo. Sobre las corridas de toros tenemos un texto expositivo, tenemos un texto narrativo y ahora nos falta el argumentativo. Entonces, quiero que noten aquí que lo que se quiere mostrar es que con respecto al tema, las corridas de toros, se establece una reflexión. ¿Cuál es la reflexión o lo que quiere mostrar el autor? Que por más tradición, nadie duda que las corridas de toros sean una tradición. Que por más tradición que sea, eso no es un argumento para que sigan haciéndose las corridas de toros. Por más tradición, fíjense, ¿se acuerdan? Dijimos, después del pero le vamos a prestar atención, porque el pero, miren, coma, pero, esto es un contraste entre ideas, después del pero es que viene a hacerse la corrección eh, o la reestructuración de la idea previa. Entonces, ese es el contraste. Entonces, en otras palabras, puede la corrida de toros ser una tradición, pero eso no es argumento para seguir haciéndose. ¿Cómo lo argumenta? Se argumenta en la siguiente oración. Fíjense ustedes que refieren a varias tradiciones un tanto violentas. Dice, la ablación del clítoris o cortarle el clítoris a la mujer, los apaleamientos por adulterio o las luchas de gladiadores. Estos también son o han sido tradición en algunas zonas, pero, de nuevo un uso del pero no por eso dejamos de denunciar lo cruel. Entonces, en otras palabras, refiere a otras tradiciones que por más tradición que sean, fueron muy crueles. Entonces está resaltando, o más bien para postular que no se deben seguir haciendo las corridas de toros, para defender esa idea, reflexionar sobre esa idea, entonces utiliza o refiere a otras tradiciones que muestran crueldad. Entonces, lo que hace el autor acá es resaltar que las corridas de toros son crueles. Por tanto, podemos decir que el autor busca reflexionar que las corridas de toros no se deben seguir haciendo por tradición, pues son crueles. Y por eso es que iba a las otras prácticas, o sea, como estrategia muestra otras prácticas que fueron tradición, pero muy crueles, para resaltar que las corridas también son crueles y por ello no se deben realizar. Entonces, el tema, las corridas de toros, en este caso con respecto al tema de las corridas de toros, lo que se quiere hacer es reflexionar, por tanto decimos que este es un texto de carácter subjetivo, en este caso argumentativo, porque está intentando convencer al lector de su propia idea, eh, reflejando pues aquí ya, digamos, la especificidad. Por tanto, fíjense ustedes que lo que hice acá es mostrar la intención de cada texto y por ende coincidirla con lo que se está resaltando aquí como respuesta. Ahora, ¿cuál es la tarea? Según el contenido del texto anterior, es impertinente manifestar que su finalidad es. ¿Qué tipo de tarea es esta? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? La afirmación que vamos a completar, ¿es positiva o negativa? Entonces, la verdad es que la palabra ¿Qué nos muestra esa palabra? ¿Positiva o negativa?
De nuevo recordemos, las afirmaciones negativas son aquellas que muestran lo que no se puede, lo que no puede surgir del texto. Con respecto aquí a la finalidad, el propósito, todas estas son formas de hablar sobre la intención del autor. Mire, que informa, cuestiona, relata. Otra forma de preguntar por el propósito, pretende, la intención. O sea, son muchas formas de preguntar por lo mismo. Y esto es lo que estamos mostrando acá. Una tarea negativa que pregunta por el propósito central. Recuerden, el propósito central debe contener el tema del texto y la intención, pero en este caso vamos a buscar lo negativo. Entonces vamos a ver lo que sí es el propósito para descartar. Esta es una tarea negativa. De nuevo, recordemos, cuando su tarea es negativa, ¿dónde es que encuentra la tarea? Cuando ya usted va a solucionar la pregunta. No en el texto. En el texto no está la tarea, ni positivo, ni negativo, ni nada de esos términos. Se encuentras aquí cuando vamos a responder. Entonces, hay palabras que muestran que la tarea es positiva o es negativa. Son palabras que muestran lo que no se puede, o sea, en otras palabras, que indican que usted tiene que reconocer lo que no se puede decir de tal parte o de tal cosa. Impertinente, inadecuado, ilógico, falso, no es correcto, son palabras que indican esa tarea negativa. O sea, reconocer lo que no se puede decir con respecto a. En este caso, el con respecto a es la finalidad o el propósito. ¿Qué no se puede decir de la intención del texto? Como la tarea. Entonces, esto es lo que nos permite definir la tarea. Dijimos, la tarea, reconocer lo que no es la intención del texto. Entonces, solución, recuerden, cuando la tarea es positiva, perdón, cuando la tarea es negativa, la solución es descartar lo positivo. O sea, lo que sí es la intención. En este caso, por supuesto. Entonces, por favor, ¿cuál sí es la intención del texto? Si la tarea es buscar lo que no es la intención, ¿me pueden decir, por favor, qué sí refleja la intención para descartarla? ¿Qué sí quiere hacer? Replicar. Replicar. ¿Y el resto de la oración sí está válida? Miremos a ver. ¿Será que el texto, miren, que no se nos olvide la tarea, ¿no? Es impertinente manifestar que su finalidad es, estamos descartando lo que sí quiere hacer. ¿El texto quiere replicar contra las personas que defienden las tradiciones? ¿Cuál es el tema? Contradecir. Listo. Y fíjense Contradecir. ustedes en el resto. Sabemos que sí, contradecir. Fíjense ustedes aquí que replicar, contradecir, refutar y objetar son verbos que reflejan la intención subjetiva, o sea, la intención de contraponer, de criticar. Bien, aquí están. Ahora, el tema es lo fundamental. Vamos a completar. Entonces, será la intención de replicar contra las personas que defienden las tradiciones. Recuerden que aquí tiene que estar el tema central. ¿Cuál es el tema central? Las corridas de toros, que no se deben realizar las corridas de toros. Entonces, fíjense, objetar una de las razones que justifica las corridas de toros. ¿Cuál es la razón? Que sea por tradición. Objetar una de las razones que justifican las corridas de toros. Esto es algo que sí quiere hacer el autor, digamos que oponerse a que por tradición se deba seguir haciendo. Como es lo que sí es el propósito del texto, la descartamos porque la tarea es buscar lo que no es el propósito. También quiere refutar a las personas que argumentan a favor de las corridas. ¿Cuáles personas? Las que dicen que por tradición debe continuar. También contradice una de las justificaciones de las corridas de toros. ¿Cuál? Que por tradición se deben seguir realizando. B, C y D muestran cuál sí es el propósito
Ay, gracias por volver. Entonces, ya para terminar, les estaba diciendo que, de acuerdo aquí a lo entendido, lo que no es el propósito es que busca replicar contra las personas que defienden las tradiciones. Primero, porque esta es la respuesta. El texto no quiere contradecir a las personas que defienden las tradiciones, porque es que el tema central del texto no es la corrida de toros, perdón, no son las tradiciones, sino las corridas de toros. Y recuerden que cuando ustedes les preguntan por el propósito central de un texto, ustedes deben recoger el tema central. Y en la A no se muestra el tema central. Por tanto, viene a ser aquello que es impertinente. Completemos la afirmación y se darán cuenta que esta es la afirmación que responde a la tarea puesta. Si la tarea es identificar lo que no es la intención, pues es impertinente manifestar que la finalidad del texto es replicar contra las personas que defienden las tradiciones. ¿Por qué? Porque el tema del texto es las corridas de toros. Si bien el tema de la tradición se encuentra acá, es para afirmar que las corridas de toros se defienden por tradición, más no para decir que el texto quiere enfocarse en la tradición, dejando de lado las corridas de toros. Por eso decimos que la A es la respuesta a aquello negativo que se estaba buscando. ¿Listo? Bueno, hasta aquí puedo decir que, a ver, es que yo aquí tengo otras cositas. Bueno, aquí tengo un montón de material que vamos a seguir trabajando en estas clases de lectura. Hasta aquí podemos decir entonces que se trabajó fuertemente el tema de la inferencia como habilidad más evaluada en este examen y en la cual, o la cual consiste en nuestra capacidad de extraer de aquello que se muestra en el texto, extraer aquello implícito. La inferencia es lo que nos permite, la inferencia, la deducción, es lo que nos permite entonces realizar la articulación del sentido real del texto, así muestre otra cosa, como por ejemplo se vio en la caricatura de Kim. Primero. Segundo, como la inferencia también resulta fundamental al momento de solucionar preguntas tipo ICFES. Decíamos que para inferir, entonces, así como inferimos del texto base, intención y estrategia, en las preguntas tipo ICFES, lo que hacemos es inferir la tarea. Todo requiere comprensión. Así como en el área de lectura crítica se requiere comprensión tanto en las preguntas como en el texto, asimismo sucede con las otras áreas. Entonces, en el caso de lectura crítica, para reconocer, para inferir la tarea, dijimos, son dos pistas claves. La primera, si la tarea es negativa o positiva. La segunda, con respecto a qué, a lo general o a lo particular. Segundo aspecto tratado en esta clase, la, la forma de abarcar las tareas, porque recuerden que finalmente la clase se fue al asunto del análisis de las preguntas. Entonces, cuando las tareas van al reconocimiento de la intención, hicimos esta parte, ¿cierto? Cuando las tareas van al reconocimiento de la intención, fíjense que podemos entonces realizar afirmaciones positivas o negativas con respecto a los propósitos de los textos y que cuando se hacen evaluaciones de acuerdo al propósito, usted como lector lo que va a hacer es reconocer el verbo que expresa la intención o lo que quiere hacer el autor, bien sea objetivo o bien sea subjetivo, y el tema central. El tema central es el clave para solucionar estas tareas que van hacia al reconocimiento de lo propósito o lo general. ¿Listo? En eso se enfatizó la clase de hoy con respecto a las preguntas, con respecto a las inferencias que hacemos en todo momento y aquí particularmente con respecto a las tareas de los propósitos centrales o de las intenciones principales, de cómo se las pueden evaluar, cómo les pueden decir, evalúe el propósito de distintísimas maneras, propósito, intención, que pretende inferir, bueno, de las intenciones generales y pues que estas entonces reflejarían el tema central. Hasta aquí podemos decir
terminamos esta parte, vamos a seguir haciendo entonces unos ejercicios para que esto se consolide mejor. Espero les haya quedado claro. Además, por ejemplo, lo que les mostraba ahorita, que de cada texto, digamos, el del mismo tema, se pueden generar distintas intenciones, como les decía. Sobre la Guerra Fría vimos exposición, sobre la Guerra Fría vimos relatos, narraciones, sobre la Guerra Fría vimos reflexiones, asimismo como de las corridas de toros, asimismo como del amor se ven intenciones, se ven intenciones de reflexionar, de contar, de eh, reflexionar. Entonces, aquí lo que se quiere resaltar es que la evaluación de la intención muestra que su merced entendió el tipo de texto y la estrategia y las estrategias utilizadas. ¿Listo? Así las cosas, pues bueno, podemos dejar hasta aquí la clase. No sé si tienen alguna duda, sugerencia, no sé si de pronto les interese tal vez plantear algún refuerzo para la siguiente clase y hacemos una clase bien dinámica con respecto a algún tema que se les ocurra en este momento y de paso me lo dicen. O si no lo tienen en este momento, con el profesor Álvaro me lo pueden mandar a decir y aquí pues hacemos un ejercicio bien interesante. Cuéntenme. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Sí, He profe. entendido lo que ha argumentado y vamos mejorando. Listo, muchísimas gracias. Sí, profe, Eh, muchísimas gracias por la clase. con mucho gusto, Ervin. Recuerden, ustedes tienen otro documento que fue el que trabajamos la clase anterior. Les pido el gran favor que solucionen los textos que faltan. Háganlo ustedes solitos, porque cuando yo intervengo en la lectura, les estoy alterando su propia comprensión. Entonces, sí, son chéveres las clases, nos funcionan muchísimo para aclarar dudas, pero hagan el ejercicio solos para que ustedes también se enfrenten con ese razonamiento que están haciendo y ver si en efecto funciona. Y si no funciona, ¿qué puede estar fallando? Aún así, para que ustedes también me colaboren acá, dándome estas herramientas que a ustedes les funcionaron y ver también cómo las podemos compartir con los demás. ¿Listo? Entonces, espero hasta el momento haya quedado claro. Vamos a continuar. Estoy atenta a cualquier sugerencia, cualquier tema. Si quieren, podemos incluso seguir trabajando este asunto de las preguntas con textos así cortitos para que sea un poco más fácil para luego irnos de nuevo a los textos grandes. No se les olvide, ya les envío un material. Voy a pasarles el otro material para que vayan haciendo ustedes eso en un ratico libre, de manera que cuando volvamos, pues bueno, ustedes ya hicieron la tarea y puedan generar mejor el contraste. Hasta aquí, pues bueno, podemos decir, finalizo la clase. Muchísimas gracias. Hasta luego. A usted, profe, muchas gracias. Muy amable. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Listo, profe, muchas gracias. Tuvo unos pequeños destellos de luz, pero estaba en la moto manejando, por eso no vine más. Bueno, ahí pendiente es lo que más se puede. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.